Cordial saludo, mi nombre es Jesús Cristancho y junto a mis compañeros Brian Guerrero y Natalia Ortiz vamos a explicar el aplicativo web para el proceso de evaluación al docente. El objetivo general del software es brindar al programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Francisco de Paula Santander una solución tecnológica que permita la evaluación del docente y su autoevaluación con el fin de mejorar la calidad de sus competencias profesionales. Objetivos específicos del software. 1. Identificar las necesidades del cliente que permita llevar una correcta planificación del desarrollo del sistema web para la evaluación y autoevaluación del docente. 2. Analizar las tecnologías, herramientas, metodologías del software para implementación adecuada siempre que el uso de las mejores prácticas. 3. Diseñar e implementar el sistema web para que permita la evaluación y autoevaluación de los docentes del programa de Ingeniería en Sistemas en la Universidad Francisco de Paula Santander. Alcance del software. El sistema web permitirá la evaluación y autoevaluación entre los docentes del programa de Ingeniería en Sistemas, en el cual los docentes podrán evaluar a los demás docentes del programa y ellos mismos podrán autoevaluarse con respecto a los criterios de evaluación anteriormente establecidos por parte del administrador del sistema, es decir, el director del programa podrá gestionar las categorías, subcategorías y criterios de las evaluaciones que vaya a implementar en el sistema web. A su vez, podrá consultar información de los docentes y generar informes de las evaluaciones a los mismos. Todo el desarrollo del software se siguen una serie de pasos para llegar al producto final. Como primer paso tenemos la caracterización de los procesos. En este caso, la evaluación y autoevaluación docente tiene unas entradas, unas salidas, unos recursos, actores, objetivos y reglas que nos permite llegar a este proceso y a sus resultados. Posamos la identificación de los requerimientos funcionales y no funcionales que nos van a marcar cómo vamos a desarrollar el software y qué funcionalidades va a tener el mismo. Se realizan los diagramas de casos de uso, en donde identificamos los distintos actores que van a interactuar con el sistema y asimismo los diferentes escenarios que se van a presentar. En nuestro software identificamos 8 casos de usos, los cuales son iniciar sesión, el usuario y el administrador, gestionar los procesos de inscripción de docentes, gestionar los permisos para la inscripción de docentes, gestionar la evaluación docente, gestionar sus categorías y subcategorías, gestionar los criterios de evaluación, generar informes de los docentes que han sido evaluados y como último realizar los procesos de evaluación y autoevaluación docente. Paso tenemos el modelado de la base de datos, que es donde vamos a almacenar toda la información de los usuarios, de las evaluaciones, las categorías y demás entidades que interactúan con nuestro sistema. Realizamos el mapa de navegación, donde, como su nombre lo indica, se marca la navegación en el sistema. Aquí podemos ver las diferentes funcionalidades que tendrá el sistema, como por ejemplo crear semestres, gestionar evaluaciones, gestionar categorías, realizar inscripción, etc. Asimismo, podemos ver cómo estas se diferencian de cada actor, en este caso el administrador y el docente. Realizamos los diagramas de secuencia. En estos diagramas de secuencia vemos cómo el usuario interactúa con la interfaz y con el gestor de cada caso de uso. Como por ejemplo en el caso de uso iniciar sesión. Aquí vemos cómo el usuario al loguearse le envía unos datos a la interfaz, en este caso código, cédula y contraseña. En la interfaz asimismo le envía los mismos datos al gestor de logueo y este devuelve la validación del usuario, ya sea válido o inválido. En el séptimo paso tenemos la vista del modelo de diseño, en donde en el diagrama podemos ver cómo cada ventana o cada interfaz interactúa con su gestor y asimismo este gestor interactúa con la entidad correspondiente. En la implementación podemos ver cómo la interfaz web se comunica a través de protocolo HTTP con los diferentes módulos, en este caso administrador, docentes y la estructura de datos. Y asimismo estos se comunican a través de protocolo TCP
con el gestor de bases de datos relacional. En el siguiente podemos visualizar cómo los distintos componentes del sistema se comunican entre sí. En este caso tenemos que la presentación y sus componentes, que son la interfaz docente y la interfaz administrador, se comunican con la lógica del negocio en donde están los distintos gestores. Asimismo, la base de datos se comunica con esta lógica del negocio para darle acceso a los datos y a la información que está almacenada allí. Y por último, el diagrama de despliegue, en donde podemos ver las diferentes conexiones que existen entre los nodos. En este caso tenemos 3 nodos: el nodo PC, el nodo servidor web y el nodo servidor de base de datos. En el nodo de PC tenemos el navegador, el cual se va a comunicar directamente con el usuario a través de la interfaz de usuario. Aquí se lleva toda la información del software hacia el cliente. En el servidor web tenemos el HTTP server, los ficheros log y la interfaz de base de datos. Este nodo se comunica a través de peticiones HTTP con el navegador y asimismo se comunica a través de protocolos TCP/IP con el servidor de base de datos. Y por último tenemos el servidor de base de datos, en donde se comunica a través del protocolo TCP con el gestor de base de datos MySQL. El modelo de base de datos. El modelo de base de datos fue pensado en 7 tablas principales con sus atributos. Atributos como la ID que identifica cada uno de los modelos, y en caso del docente y administrador, que heredan de la tabla usuario y son diferentes uno del otro gracias al atributo de rol. La tabla de inscripción, que es creada por un administrador y es llenada por los docentes y validada por dicho administrador. La tabla de evaluación es creada y gestionada por el administrador y la cual puede ser diligenciada por este o por un docente. Eso sí, teniendo en claro cuál es el docente el cual es evaluado. Esta también tiene un tipo de evaluación, el cual la clasifica. Las evaluaciones pueden tener diferentes categorías y estas a su vez pueden ser compuestas por subcategorías, que vendrían siendo las preguntas las cuales tienden a ser evaluadas bajo un criterio. Esto es una breve explicación de cómo sería conformado el modelo en sus tablas principales. Hay más tablas de las cuales no hablaremos en este video, pero son aquellas que componen la intersección entre una o más de una tabla. Funcionalidades del software. Comencemos hablando del backend de la aplicación. Ahí se puede evidenciar el repositorio donde está desplegado el backend de la aplicación y el lenguaje y el framework que utilizamos. En este caso, Java en su edición 17 y el framework Spring, específicamente Spring Boot. Como se puede observar, están todas las clases que se diseñaron para el backend, que son los controladores, las entidades y repositorios en base a las diferentes tablas desarrolladas en la base de datos. Hablando de la arquitectura del backend, la arquitectura que utilizamos fue la arquitectura REST. Específicamente diseñamos un backend como API REST, en la cual permite de que el cliente haga peticiones a la API y ésta responda o agregue información a la base de datos. Lo que buscamos es que cada entidad implemente el repositorio para agregar dicha información de la base de datos y el controlador implemente dicho repositorio para mostrar la información dentro de la base de datos de dicha entidad o agregar información a esa entidad o específicamente la tabla correspondiente a dicha entidad en la base de datos. Acá hay un ejemplo con la entidad, el repositorio y el controlador de la tabla usuario. Para finalizar el apartado del backend y su arquitectura, implementamos los diferentes métodos HTTP, los cuales son GET, POST, PUT y DELETE, implementando las diferentes librerías que nos ofrece el framework Spring Boot. Para el modelo de la capa frontend de la aplicación, el cual está en desarrollo, se está pensando en el desarrollo basado en las tecnologías HTML, CSS y JavaScript.
y como framework Bootstrap, gracias a su facilidad de uso. El modelado será creado bajo la arquitectura de modelo vista controlador. El modelo, creado a base de JavaScript, será el encargado de leer los servicios REST dados por el backend. Los controladores encargados de transformar esta información en un esquema útil para ser pintadas en una vista que el desarrollador o el usuario final sea confortable. Y la vista creada bajo HTML, CSS y Bootstrap para una experiencia de usuario agradable y pueda editar la información así de manera fácil y eficiente. El despliegue de la aplicación se está dando bajo varias tecnologías como son Amazon EC2, que son las máquinas virtuales de Amazon, Apache Tomcat, que hace parte de la estructura de Spring Boot, MySQL, en la cual estamos desarrollando la base de datos, las cuales fueron fácilmente instaladas por medio de una tecnología llamada LAMP, que se compone de Linux, Apache, MySQL y PHP. Entre las recomendaciones que hemos destacado como grupo sería el realizar completo el frontend basándonos en los mockups realizados. Segundo, desarrollar las funcionalidades del usuario y docente en su totalidad. Tercero, terminar el despliegue de la aplicación en AWS o en su defecto en alguna máquina virtual. Realizar las pruebas, las cuales componen el modelo de ciclo de vida escogido para la realización de la aplicación y sus posteriores ajustes. De parte del grupo, mi nombre es Jesús Manuel Cristancho y le agradecemos por su atención.